En las noches, profesor Luis Enríquez, para presentar el trabajo de funciones. En este me hice con mi compañero Brian Rojas. Entonces voy a comenzar explicando brevemente qué son las funciones y después de eso pasaré a cómo desde mi punto de vista, desde mi lógica, yo creo que nuestro montaje y el algoritmo funciona. Entonces, pues para continuar, ¿qué es una función? Una función nos permite calcular cierto valor de una cierta manera. ¿Esto cómo sería reflejado? Que nosotros vamos a crear independientemente variables, pero van a ser subvariables. Esos van a ser subvariables adicionales que nos van a permitir crear varios casos. En este caso vamos a utilizar cuatro casos que van a ir del 0 al 3. Entonces nosotros siguiendo con esto, como podemos ver, tienen break. Eso porque lleva break. Porque igual como en el trabajo anterior, nosotros necesitamos limpiar, por decirlo así, el programa. Entonces nosotros para poderlo limpiar necesitamos un break. Entonces, como están así organizadas, que el primer caso es el función servomotor, el segundo es el relay, el tercero es la pantalla líquida y el 4 es el piezo. Entonces nosotros qué es lo que podemos hacer, ya que esas están ahí nombradas como subfunciones, nosotros después las podemos llamar, invocarlas por decirlo así. ¿Cómo las vamos a invocar? No importa en el orden en que esté, ya que el mismo programa va a entender que como nosotros ya no las nombramos al principio en el switch control, ya nosotros vamos a tener esos casos para poderlos invocar. Entonces, para seguir la explicación, para en la pantalla líquida para explicar lo que está entre comillas son agregar texto que se va a ver en nuestra pantalla líquida. En el otro es agregar, como decirlo así, una idea, un comentario. Eso no va a afectar en nada al programa, ya que es un comentario. Digamos, como en delay, yo le agregué sirve para el tiempo. Y digamos, si nosotros queremos cambiar de posición de dónde va, si es de izquierda a derecha el PROM 2020, nosotros simplemente deberíamos ir acá y no es más. Y digamos, si queremos el tiempo en el que va a transcurrir eso, va a ser en el delay, en el 150. Después para esto, ¿qué nos hace referencia a la función del piezo? Que eso se va a apagar y a prender cada cierto tiempo. Esto ya ahorita se le va a mostrar cuando esté probando el circuito. Entonces siguiendo, nosotros qué es lo que creamos acá. Nosotros creamos entradas. ¿Para qué? Como podemos ver acá, nosotros creamos entradas para la pantalla líquida. Esta pantalla líquida es la que vemos acá. Y es la misma librería que nosotros vamos a necesitar para poderla llamar. Este tiene una excepción que nuestro trabajo anterior, ya que en esta necesitamos llamar dos bibliotecas. Esto porque va a ser una ser por el servomotor. ¿Y por qué es esto? Ya que estas dos responden lógicamente al Arduino. ¿Esto a qué se debe? Ya que no es como la bombilla o como nuestra chicharrita que simplemente alumbrarán cada vez que uno le mete energía. Como nosotros podemos ver, nuestro foco lleva dos, por decirlo así, instrumentos. ¿Esto en qué va? Esto va porque uno se conecta a una salida digital. ¿Cuál sería nuestra salida digital? Obviamente nuestro Arduino. ¿Qué es esto? La N que aparece ahí es un transistor. Y el cuadradito es un relevo. ¿Qué es un relevo? Un relevo es algo que nosotros utilizamos para unirlos. ¿Para unir qué? Para unir nuestros datos. ¿Cómo los vamos a unir? Los vamos a unir del transistor al foco. Entonces, ¿qué es lo que hace nuestro relevo? Nuestro relevo internamente tiene una especie de bobina. ¿Esto qué es lo que va a hacer? Va a llamar a los datos o la energía, o como dice la profesora Yui, excitar eso
para que nosotros podamos tener una mejor entrada de datos al Arduino y al igual que al foco y nuestra batería. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Nosotros si queremos hacer que nuestra chicharrita suene, ¿qué es lo que le vamos a hacer? ¿Cómo debería ir conectada? Ese iría conectado obviamente a un puerto negativo, pero en vez de mandarla al puerto positivo igualmente como está el servomotor, entonces simplemente como ve ahí hay una línea verde. Esa línea verde que es toda la fila positiva. Entonces esta porque no iría una fila positiva, porque esta nosotros la mandamos a una resistencia. Al mandarle resistencia, ¿qué es? Es como nosotros abrir una llave. Esa llave, ¿qué es lo que nos va a permitir? Esa llave nos va a permitir que nuestro código, al igual que nuestro circuito, nos mande un dato. Ese dato, ¿a cuál iría? Ese dato iría a la fila 6. ¿Esto porque iría a la fila 6? Ya que nosotros necesitamos un control para que nuestro deep switch pueda actuar y sacar, por decirlo así, los datos y llamarlo desde los casos. Como esto no utiliza una biblioteca, nosotros lo único que tendríamos que hacer es como subir el encendedor, como el de las casas. Ya solamente tendríamos que hacer eso. A cambio en este, que es el servomotor, ¿qué es lo que debemos hacer? En primera instancia lo que nosotros debemos hacer en el circuito es mandarla a una pata a la negativa y una pata a la positiva. Eso ya lo tenemos. Y acá hay otra que va a las 7. Esto porque va a ir a las 7, a la entrada 7 de nuestro Arduino. Es porque desde aquí nosotros vamos a controlar el movimiento que haga. El movimiento, como diría, nosotros lo podemos cuadrar como a nosotros en sí se nos plazca. Pero hay cierta falla, ya que si pasa cierto número, por decirlo así, 100, ya que es lo que comienza a hacer esto. El programa no sabe cómo efectuar esto. ¿Esto por qué? Porque nosotros tendríamos que abrir otra biblioteca adicional donde nos permita mostrar aún más nuevos grados. Es por eso que se vería esto. ¿Qué es lo que hace nuestro deep switch conectado a estas dos patas positivas, a nuestros dos cables positivos? Esto lo que está haciendo es como crea un puente que va a hacer que llegue a nuestro deep switch y al igual que llegue al potenciómetro. ¿Esto qué va a hacer? El potenciómetro en sí nosotros lo tenemos como una antena, por decirlo así, una antena de señal. ¿Esto qué hace? En ese estado, estando en cero, por decirlo así, va a hacer que nuestra pantalla líquida saque el resultado que nosotros escribimos. Y si nosotros comenzamos a moverlo, no va a salir nada porque la pantalla líquida se va a apagar o se va a estar reiniciando sucesivamente. Es por eso. Entonces voy a proceder a mostrar la simulación. Como todo está en cero o en mi lógica estaría apagado, ¿qué es lo que va a hacer? Que el servomotor comience a mover 30 grados a 0, 30 grados a 0, 30 grados a 0. Entonces, si nosotros llegamos a mover nuestro deep switch, como podemos ver que en el 1 pasa un cable morado, que este va a la entrada 8 del Arduino. ¿Qué es lo que nos está haciendo referencia a esto? Que estamos compartiendo un dato. Un dato en qué forma. Es que este dato lo estamos compartiendo con nuestra pata 13, con nuestra entrada 13, perdón. Entonces nuestra entrada 13 sería esta, que vemos que va a nuestro relay, por decirlo así. Entonces nosotros al entrar esto lo que está haciendo es en su bobina interna almacenarla uniendo el transistor con el foco. Entonces esto haría
que el foco comenzara a prender y apagar. ¿Eso a qué se debe? Ya que en una está prendida el foco y el otro está apagado. Como está en el código, eso estaría estaría en esta parte. Perdón, se me fue. Estaría en esta parte. Esto que está haciendo que se va a prender y se va a apagar cierto tiempo. Este tiempo nosotros lo podemos cambiar si nosotros queremos, ya que uno es para nuestra pantalla líquida y la otra es para nuestro foco. Por eso que los delay cambian. Y seguimos. Y ahora acá, como yo antes de prender el foco, yo moví en el deep switch el 1 que va compartido. ¿Qué es lo que nos va a hacer? Va a comenzar a moverse en nuestra pantalla. Nuestra pantalla va de derecha a izquierda. ¿Esto por qué? Porque nosotros así fue como lo programamos. Y siempre tenemos que tener en cuenta que nuestra pantalla no podría hacer eso si nosotros no hubiéramos llamado a la biblioteca. Entonces, si ahora yo quiero llamar a la chicharrita, tendría que subirlos todos. ¿Por qué? Porque estaría en el tercer caso, que nuestro tercer caso, como nosotros tenemos la lógica que va de 0 hasta 3, ese sería nuestro tercer caso, que estarían todas arriba. Esto haría que el piezo comenzara a sonar, ya que este comparte un dato. Este lo comparte con el dato 6, menos 6. ¿Y esto por qué? Porque el Arduino necesita un dato en mandar energía, por decirlo así. Entonces, nuestra resistencia lo que está haciendo es evitar en cierta parte un corto y mandar un dato que digamos que nuestra chicharrita necesita para poder encender. El Arduino le dice sí, yo le doy permiso, o no le doy permiso, según como nosotros tengamos nuestro deep switch. Y mirando nuestro principio del código, nosotros vemos que acá aparece otra vez Crystal. ¿Qué es esto? Nosotros estamos volviendo a llamar las entradas, pero es llamando las entradas para lo que nosotros la necesitemos. Esto, ¿por qué sería así? Ya que nosotros vamos a necesitar los datos del Arduino para que los mande a nuestra pantalla líquida. Al igual como acá está el servo. Estos son todos los datos que va a necesitar. Y digamos en el int control ten 1, el asterisco 1 más el ten 2 más el asterisco 2, eso que nos hace referencia, ya que nosotros al invocar a algo necesitamos en sí como decirle espere este tiempo y en este otro tiempo hace algo. Esto es como digamos lo que haría el cuadradito ahí pequeñito, eso es lo que haría. Y si nosotros digamos queremos tener todo esto encendido para que suene nuestra chicharrita, lo único que tendríamos que hacer sería bajar uno de estos para que nuestro código, como por decirlo así, tome una alternativa. ¿Esto qué hace parte de nuestra alternativa? Ya que el código va a tomar como si todos estuvieran en positivo, pero al bajarlo, nuestro dato 2 pasaría a ser dato 1. ¿Esto a qué hace referencia? No es porque el potenciómetro yo lo haya movido, no, ni porque haya movido un cable, ya que nosotros a tener todo positivo y a bajar una casillita o eso del deep switch, lo que hacer es intercambiar un dato. ¿Esto qué va a hacer? Nuestro código y la simulación y el programa no se están confundiendo. Lo que están haciendo es tomando como un respaldo para lo que nosotros quisiéramos hacer.
Y digamos, si bajamos el 2, ¿qué es lo que pasaría? Ya solamente comenzaría a moverse el, el servomotor. ¿Esto por qué? Porque como ya he mencionado, lo que hace el programa es buscar, o el código es buscar nueva lógica. ¿Qué es lo que hace la nueva lógica? La nueva lógica, por ende, ya la trae el Arduino. Y obviamente nuestras bibliotecas. ¿Cómo decir que nuestras bibliotecas? Ya que si nosotros invocamos algo, ¿qué es lo que hace una biblioteca? La biblioteca va guardando. Pero si nosotros en cierto caso llegáramos a subir todo donde no hay biblioteca, como sería nuestra chicharrita, ¿qué es lo que hace eso? Nuestras bibliotecas se estarían autoguardando. ¿Esto cómo pasaría? En el caso del Arduino intercambian datos. ¿Cómo es esto intercambiar datos? Como lo que mostré ahorita, que todos estaban arriba prendidos y el número uno quedó abajo. Eso fue un intercambio de datos que hizo que el foco prendiera. Y esto sería todo, profesor. Gracias por poner atención. Hasta la próxima.